amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, iniciamos así la edición vespertina del programa, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan en señal abierta desde Aruba hasta el Arauca Binacional para llevarles a ustedes la mejor información. También nuestros canales digitales que nos permiten en este momento estar en cualquier parte del mundo a través del Facebook Live y nuestras opciones comunicacionales en diferido a través de las redes sociales. Como siempre, un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Iniciamos la jornada informativa con la presencia de Carlos Ucategui y Elvira. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alan Ernesto Peralta. Y por supuesto, dándole la bienvenida a esta hora a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Bueno, Carlos, como siempre, el tema referido a esta liberación de presos políticos, se vivieron momentos muy intensos. En el fragor de los comentarios, pues no pasamos las imágenes de estas liberaciones, pero vamos a ver primero lo que dijo Juan Requesén al saberse ya liberado de su proceso. Tenemos ese video, vamos a escucharlo. Gracias, de verdad, creo que todos los que están aquí fueron parte de toda esta travesía. Ahorita lo único que quiero hacer es, además de haberlos visto, que me encanta, visitar a mis padres y bueno, creo que hay demasiadas cosas que decir, demasiadas cosas que agradecer, pero para adelante. De verdad, hola chama. Pero bueno, creo que lo más importante ahorita es avanzar, agradecer a todos los que hicieron esto posible, mis abogados, ¿no están, verdad? Sí. Mi familia, Tomás, el partido, a todos, la plataforma, a todos los partidos, a todo el mundo. De verdad, no tengo palabras y bueno, la verdad es que no tengo palabras. Adelante, papi. Bueno, esa es la escena con Requesén recién liberado. Pero escuchemos ahora al otro liberado, el periodista Roland Carreño, a su salida del centro de detención. Veamos. Veamos. ¡Bravo! Bienvenido, carajo. Gracias, señor. ¡Qué belleza! ¡Bravo! Le muevo millas. Libre, brother. Mira, aquí está. Mira, ya va, pero tu hijo, Roland. Al fin. No, ya, va. Gracias. Análisis. Épale. Y la octavita. Que la octavita, hermano. Te bendiga. ¿Cómo estás, papá? Gracias. Tranquilo. No, vale, gracias. Y ahora que te lo mereces. Bueno, imágenes muy alegres, muy felices, pero esto me lleva a una pregunta, Carlos. Bueno, primero, ¿cómo viste estas liberaciones? Bueno, Alan, la que más me motivó, que me dio mucha alegría, fue ver a Roland Carreño, sobre todo ese abrazo efusivo a la familia, a su hijo, y por supuesto a la de Requesén también, pero ya él estaba libre relativamente en su casa. En cambio, Roland Carreño iba saliendo del helicoide, algo que es bastante terrible. Pero al fin y al cabo lo importante es la libertad, porque eso de estar encerrado no es nada agradable. Bueno, pero Carlos, hay un elemento que yo entiendo de estas liberaciones que no ha sido analizado y se trata del tema de a quiénes libera el gobierno. Exacto, ¿a quiénes? El gobierno libera
a un Requesén disminuido, con poca influencia política, porque no la tiene, no es el mismo muchacho de hace 3, 4 años cuando fue detenido. Es una persona que está disminuida políticamente en un partido que se encuentra en una situación de discusión bastante fuerte. Correcto. Hay un Roland Carreño que lo menos que va a desear es meterse en política en este momento, va a querer recuperar el tiempo perdido y obviamente su presencia en medios. Está estas otras 3 personas que en realidad fueron presos políticos de circunstancia. De momento, No, donde no tenían que no, estar. claro, no tienen mayor influencia o relevancia política. Es decir, el gobierno acogió con pinzas a quienes iba a liberar. Sí, como un No es bingo. lo Vamos mismo. a ver a quién agarramos. No, yo creo que hubo mucha revisión de la data de los presos políticos para a ver quiénes seleccionaban. Todos tienen derecho a ser liberados, todos deberían estar Correcto. liberados, pero el gobierno se cuidó muy bien de a quienes liberó en esta primera ronda. Así es. Pero volvemos a lo mismo del día de hoy, Alan. Fíjate una cuestión. ¿Qué va a pasar con los presos de los sindicalistas, a los que les encausaron 16 años con una condena enseguida? Pienso que ellos deberían estar ya libres por muchas razones. Aparte de eso, tantos profesores, otros gremialistas que están detenidos y otros personajes que están dentro de lo que son los sindicatos y sociedad civil. Algo tiene que pasar, son más de 300 personas, Sí, claro, incluyendo a los militares. claro, pero hay que entender que el gobierno quiso dosificar el tema de las liberaciones para no aparecer blando frente a su militancia extremista, frente a los factores políticos del chavismo que son más extremistas. O sea, tuvo que cuidar las formas. Máxime cuando Sí, los esto, radicales, sí, máxime cuando esto sale, este acuerdo sale de un acuerdo trastienda con los Estados Unidos. eso es correcto. Pero algo debe Entonces, cambiar. Pienso yo que en el transcurso de esta tarde-noche ya ha ocurrido todo este tiempo. Algo nos vamos a enterar después de las 8, 9 de la noche, Alan, y estaremos muy pendientes sobre este tema. no, los próximos liberados son los norteamericanos. No, de eso no me queda la menor duda. Estados Unidos debe mostrar un triunfo para su mercado interno, especialmente Por cuando los supuesto. republicanos le han criticado ácidamente este levantamiento parcial, este levantamiento temporal de la sanción. Exacto. Ahora, Alan, una pregunta te hago. ¿Qué piensas que pasaría ahora con todo este entramado? Yo lo llamo entramado, con el tema de Citgo. No, hay el otro acuerdo habla de defensa de los intereses venezolanos y se refiere al tema de Guyana, el tema de las empresas del Estado, entre ellas CICO. Pero es importante que el gobierno y la oposición conformen frente común para la defensa de estos intereses estratégicos de Venezuela. En el tema del Esequibo, obviamente hay que conformar una Comisión Nacional de Defensa del Esequibo donde estén incluidos importantes historiadores y abogados internacionalistas reconocidos que manejan esto, pero que están en el lado de la oposición. Y tienen que hacerlo, porque el régimen no tiene absolutamente a nadie con una versatilidad histórica, biográfica de las fronteras internacionales. Es que lo más triste del caso es que tenemos todos los argumentos para defender nuestra posición sobre el Esequibo y no lo podemos usar porque el gobierno se fue por la línea política en este Sí, que no, caso. no lo supieron entablar, esa es la realidad. Bien, y está el otro caso, la defensa de Citgo, que entiendo yo que la estrategia del grupo de Horacio Medina y la gente de la PDVSA ha sido iniciar una ronda de negociaciones individuales con los principales acreedores.
exacto. Y esto pues no sabemos los resultados porque esto se está manejando todavía. Fíjate que en los Estados Unidos se mantiene la tensión hasta antes de un proceso de liquidación de una empresa del tamaño de... Porque es obvio que necesitamos Citgo. Sin Citgo, la estrategia petrolera internacional se acaba Se por acaba. parte de Venezuela. Quedaría Venezuela como cuando comenzaron el primer pozo realmente, que fue la petrólea del Táchira. Es decir, quedaríamos a más de 70 años de distancia. Sí, no, nos tocaría negociar el producto en peores condiciones. En En cambio, peores consigo condiciones. tenemos un mercado. Un Y mercado. bueno, esto se debe estar defendiendo. Que se necesita la participación del régimen, bueno, sí se necesita en parte, porque ellos En pueden parte. poner otras garantías que la PDVSA no la puede colocar. Por lo menos, yo me imagino que si se va a hacer un trabajo en conjunto, la PDVSA chavista tiene que decirle a los acreedores que el gobierno está dispuesto a pagar esos compromisos, esas deudas que él mismo generó, poniendo como garantía a Citgo. Si eso cala en el mercado internacional, es posible que Citgo esté en mejores condiciones de negociar y evitar ese proceso de subasta al cual lo ha sometido un tribunal norteamericano de Delaware. Sí, Pero fíjate, me está haciendo pensar en otro elemento. Las licencias temporales otorgadas por el gobierno de los Estados Unidos vuelven nuevamente apetitoso el mercado venezolano de petróleo claro que sí. y de minería. Porque fíjate, tienen la venta del coque, asfalto, que es internacional, la venta de productos hidroneumáticos, aceite. Volvería de nuevo a florecer la estatal PDVSA. Bueno, yo creo que eso va más bien por la vía de la asociación estratégica, Sí, permitiendo a las empresas que inviertan el control operativo del proceso, porque no se lo va a entregar a PDVSA, PDVSA las quebró, la quebró. pero ¿qué pasa? Y estoy haciendo aquí una hipótesis. Si frente al atractivo que representan las nuevas licencias temporales de exportación de productos de Venezuela en petróleo y gas, los acreedores buscan participar o entrar en el mercado venezolano y dejan fuera de acción la subasta. O sea, se retiran de la subasta. Sí, tendría que retirarse obligatoriamente. Claro, Obligatoriamente. o sea, esta es la manera que yo veo que el régimen de facto puede ayudar a salvar a Citgo, ofreciendo ventajas y oportunidades a aquellos acreedores que deseen cambiar sus deudas por participación en el mercado nacional. Exacto. Porque la gran mayoría de esas empresas no solamente son petroleras, son mineras, son empresariales de cualquier tipo. Claro, yo creo que dejarle las manos libres a Minerva, por ejemplo, puede atraer en ciertas circunstancias la participación de competidores internacionales del mercado del oro. Sí, correcto. Acuérdate que Minerven no solamente es minería aurífera, es minería también diamantífera de brillantes y de otros minerales, porque es minería de Venezuela, Minerven, que por cierto, y lo repito como te lo dije en este mediodía, está muy abandonada, Alan. No se había vuelto a hablar de Minerven desde hacía más de una década. Aquí hay que plantear soluciones creativas. Si queremos salvar a Citgo y si el gobierno de facto realmente quiere salvar a Citgo, tiene un portafolio que ofrecer para disminuir la amenaza de algunos La amenaza. acreedores ante que se presentarían ante el tribunal para la subasta.
Muy buen análisis ese, me gustó, es la realidad. Esa sería la oportunidad. O sea, Sí es la oportunidad porque no tiene otro camino, Alan. PDVSA Hot, o sea, para que la entendamos bien, la PDVSA de Horacio Medina, que está manejando Citgo en este momento, está haciendo lo suyo, está negociando con otros acreedores, Y lo ha hecho porque muy bien, lo ha hecho bien, la ha salvado, pero sabemos que todo este tipo de negociaciones se hace con discreción y en silencio, y solamente el día de la subasta es que se va a saber realmente qué tan efectivas fueron las negociaciones. Alan, una pregunta, ¿cómo quedaría la empresa en el Atlántico, en Barranquilla, de monómeros? Bueno, actualmente el régimen de facto tiene la mayoría accionaria allí, 59%. pero ¿qué están haciendo? Realmente no sé. Monómero pasó al oscurantismo total después del cambio de administración. Sí, señor, eso es correcto. Ya no sabemos Indiscutible. qué está pasando. No No sabemos, sabemos. no sabemos nada. Y ahora yo te pregunto una cosa y reflexiono una cosa. Si eran tan graves los hechos de corrupción presuntamente cometidos en monómeros, Correcto, ¿por qué el gobierno de facto no ha denunciado, entre otros, a Manuel Rosales, por que se, supuesto. que se le acusaba de ser el Uno de los ajedrecista, cabecillas, sí, así que es. movía el tema de la corrupción allí? Sí, igual que la ¿Por mamá qué? de Leopoldo López y otros también entramados de los alacranatos que hay allá. Bueno, entonces uno queda con la duda. Ya el gobierno tiene posesión de eso, ya tiene la capacidad de actuar jurídicamente Sí, desde y hace aparte de tiempo. eso, pero fíjate algo, con los entramados políticos que han venido sucediendo en el occidente del país, con algunos gobernadores y otros dirigentes de políticos, hoy día Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia, es intocable, está muy calladito, hace lo que le indica el régimen de Nicolás Maduro. No, ha hecho, mire, vamos a despojarnos del criterio acerbo o crítico, para entender la jugada de Manuel Rosales. Manuel Rosales ha jugado a mantenerse como la bisagra necesaria de contacto entre unos factores de la oposición y el gobierno. Por supuesto. O sea, le ha dicho al gobierno, para tú poder hablar con esa oposición que te entiende, tienes que pasar por mí. ¿Y qué le ha dicho Rosales al resto, a esa oposición, al resto de la oposición? Si quieres hablar con Maduro, tienes que pasar por mí. Es decir, Sí, los tiene agarrados también por la manga. se ha vendido como la bisagra. Tú sabes que la bisagra es la Sí, que une la puerta con la pared. sí, ¿tú te acuerdas aquella puertecita de vaivén que había en los botiquines, en los restaurantes? Ida y vuelta, ida y vuelta. Claro, esa es la jugada de Rosales. Es decir, él está jugando al lleva y trae. Sí, esa es la jugada. Que sea criticable, sí es criticable, pero le ha sido efectiva hasta este momento. Pero Sí, volviendo al tema número, ¿por qué no han hecho denuncia penal de estos casos? Porque así es. uno pudiera llegar a pensar, yo no conozco el intríngulis. Tenemos que hablar con nuestro amigo, el diputado, que conoce más del caso de Monómeros para ver qué pasó allí. Sí, con José Luis Pirela, hay que llamarlo. Es un buen tema. Hay que hablar con Pirela para que nos explique esto de monómeros, pero lo vamos a hacer después del proceso de primarias. Sí, por supuesto. Ana, mira, quería comentarte algo que me llamó mucho la atención y es muy importante esto. Ayer en el transcurso de la tarde-noche, después que salí del programa, me llamó un gran amigo, atleta internacional llamado Ángel Ruiz de la ciudad de Maracaibo. Tú sabes que están saliendo a la luz pública muchos links para poder ingresar a la página donde vas a votar tú en Venezuela. Pues resulta que ayer tuve que hacer una cantidad de capturas y enviar para que supieran dónde van a votar en diferentes estados del país. ¿Y sabes por qué? Porque las páginas, los links no están abriendo en Venezuela. Y eso es desde antier. Y ayer me tocó a mí sacar más de 50 personas
que votaban en Maracaibo, en el estado Táchira, en el estado Trujillo, en Mérida, tanto dentro de mi familia y como factores de Ángel Rey allá en la ciudad de Maracaibo. Es decir, que también estos se los tienen cerrado allá en Venezuela y tienes que entrar actualmente con una VPN. Bueno, yo te voy a decir una cosa. El hecho de que el gobierno hasta hoy, hasta este momento, a esta hora, cuando estamos grabando y mostrando este programa de Siempre Venezuela, no haya intervenido las primarias, no quiere decir que no lo pueda hacer. O Exacto, sea, eso es queda correcto, ahí en la duda. Lo que sí es que vas a sabotear toda la primaria. Vas a, totalmente. Y vas a sabotear. ya lo está haciendo con las páginas, los links para lasprimarias.com. Búscate los buscadores que hoy día solamente marcas la cédula, tocas la pantalla y te dice dónde está el indicativo de los centros de votación. Pero no están abriendo en el occidente, no están abriendo. Claro, hay que buscar una BPS para poder Sí, ingresar. obligatoriamente. Pero yo te voy a decir un caso de una experiencia particular. A mí me llegó un correo de la Comisión Nacional de Primaria informándome dónde voy a votar y Bueno, a mí no me ha llegado. correo personalizado. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay un equipo trabajando en eso, en tratar de informar a la mayor cantidad de venezolanos sobre el tema del voto. Pero yo sí sé dónde voy a votar. Primero porque lo busqué, primero porque lo certifiqué y ahora porque me llegó un correo de la Comisión Nacional de Primarias indicándome dónde voy a votar. Pero yo me imagino que este es un esfuerzo nacional. Indudablemente, la primaria tiene que arrastrar a la mayor cantidad posible de votantes. Sí, Eh, de eso también eh, quería versarte ese tema. Me claro, interesaría, pero termina tú para yo comentarte algo muy rápido. no, es evidente que hay la necesidad de que eso se produzca porque para nosotros la meta de que en la primaria voten 4 millones de venezolanos. Si votan 2, vamos bien todavía. Pero si vota uno, 1 millón, no estamos bien. No estamos bien. Fíjate este caso, Alan, que es bastante preocupante. Lo hemos hablado de diferentes formas, lo voy a decir en un minuto. Desde la ciudad de Maicao hacia la capital, el distrito, en el departamento de La Guajira, que es Riohacha, son 2 horas. Aparte de eso, el pasaje son 35. Donde yo estoy, en la tierra amable de Colombia, que es en Barrancas, me lanzo 1 hora y media aproximadamente. Es a 30 el pasaje. Si vamos 10 personas a 30.000, ¿cuánto es ida y vuelta? Y muchos no 600. van, exacto, muchos no van a poder ir. Yo en mi caso, yo debo ir como venezolano, como comunicador y a la vez hacer algo allá para notificarlo y tenerlo en el programa. Yo tendría que ir con mi esposa, que es importante, allá en Riohacha, gastamos 120.000, más 2 hijas que tengo acá, serían 240.000, solamente de Barranca. Ahora, si estamos en Maicao o en Uribia o en Manaure, gastan 10 más. Aparte de eso, me imagino que debes ir desayunado porque no creo que te van a dar porque no hay logística. Es una de las preocupaciones que tiene la gran mayoría. Al igual lo que está pasando en el Meta, en el Casanare, en el Arauca, que no tienen movilidad ya y deben trasladarse al norte de Santander, que es la parte más cercana. No creo que mucha gente va a poder votar porque están muy aletargadas las ciudades para los centros de votación de diferentes departamentos. Bueno, son los riesgos de este proceso y así lo Sí, entendíamos y había que seguirlo desde el principio. Carlos, se nos acabó el tiempo. pues sí, Alan, estaremos muy pendientes de lo que pase esta tarde-noche. Mira, no le hemos fallado, Alan. Ya tenemos casi un mes diciendo lo mismo todas las tardes y hoy, después que cerremos el programa, nos daremos cuenta de nuevas sorpresas en el país. Tema de las primarias, tema de los nuevos presos políticos, algo que cambie la visión Venezuela, algo que sea próspero para el país. Entonces te digo a ti una feliz tarde, a la audiencia, y estaremos muy pendientes de lo que ocurra. Amanecerá y veremos. Feliz tarde para ti y para la audiencia. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Regreso, seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Ya regresamos. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. La Comisión Nacional de Primaria ha informado a través de su cuenta en X que se viene adelantando los últimos días para el proceso que se va a llevar a cabo el próximo domingo 22 de octubre. La comisión hace un llamado a la ciudadanía a no caer en desinformación generada por noticias falsas, ofertas engañosas, enfatizando la importancia de obtener información confiable
La comisión insta a los votantes a consultar públicamente en redes sociales de la Comisión Nacional de Primaria cualquier detalle que quiera conocer del proceso. De esta manera se busca evitar la propagación de erróneas que pueda afectar el mismo. Además, en la publicación se destacan los procesos realizados para la elección primaria y además informan de los centros empleados, lo que permitirá una organización más eficiente. Asimismo, asegura que el material electoral se listo y que el personal ha recibido la formación necesaria para llevar a cabo de manera más adecuada. Para aquellos que aún no conocen su lugar de votación, la Comisión Nacional proporcionó un enlace directo al buscador primaria2023.com, donde se podrá encontrar información de manera rápida y sencilla. La Comisión Nacional de Primaria busca brindar transparencia y confianza en el proceso electoral, asegurando que los tienen todas las medidas necesarias para una elección justa y segura, ha dicho la Comisión Nacional de Primaria el día de hoy. También otro importante y muy lamentable es que no se va a poder votar en las primarias en la Comisión Nacional de Primarias. Confirmó que esto no va a ser posible debido a que en ese país se llevará a cabo los especiales y sus leyes impiden la organización de otros eventos políticos. La comisión había informado que las autoridades argentinas rechazaron la solicitud efectuada por el gobierno en ese país para efectuar las primarias. Sin embargo, adelantaron que intentarían hacerlas para garantizar el voto, pero tras intentar por varias vías no se logró la autorización. La Comisión Nacional de Primarias ha informado a los electores venezolanos en Argentina que a pesar de que se ha intentado, no podrá realizarse la elección primaria en ese país. Los comités locales situados en y Córdoba, ciudades en las que se instalarían los centros de votación, llevar a cabo el evento el sábado 21 de octubre, pero esta alternativa fue rechazada. Lamentablemente, la Nacional de la Capital Federal decidió que tampoco era posible autorizar la elección primaria para el 21 de octubre, debido a que se realizarían actos relacionados a las elecciones primarias, presidenciales, perdón. Elisa Trota Gambus, integrante del comité local, comentó que no lograron obtener. Con orgullo reconocemos que los venezolanos en Argentina fueron las comunidades con mayor número de inscripciones para participar en la primaria, hecho que destaca nuestro esfuerzo por Venezuela y nuestra voluntad de participación democrática. Queremos también enviar un mensaje de agradecimiento a cientos de voluntarios que pesa y apoyar la organización de la elección primaria. Según el politólogo Ismael de la Comisión Nacional de Primaria, está enviando a los 300.000 electores sus datos para votar en el exterior, un recordatorio con código de validación y la dirección de su sesión en la jornada del próximo domingo 22 de octubre. Leopoldo López se ha pronunciado sobre el tema de la liberación de los presos políticos. Vamos a escuchar. Esta madrugada la dictadura liberó a Roland Carreño, a Juan Requesens y a otros presos políticos. Por supuesto estamos muy contentos con que hoy estén libres, que estén con su familia, porque nunca han debido haber estado presos, son inocentes, no han debido haber estado presos ni un día, ni un mes, ni años como les tocó. Sin embargo, hoy tenemos que recordar que hay casi 300 presos políticos, mujeres, hombres, militares, policías, civiles, que jamás han debido haber estado presos porque son inocentes, porque simplemente son rehenes que utiliza la dictadura. Los utiliza como los grupos terroristas utilizan a los rehenes. Los restringen de su libertad por razones de sus intereses políticos. Tenemos que seguir denunciando la dictadura en sus prácticas criminales con respecto a la retención de presos políticos. No más presos políticos en Venezuela y exigimos la liberación de todos, absolutamente todos los presos políticos. Bueno, esa es la posición de Leopoldo sobre este importante tema.
El presidente de la Asamblea Nacional Ilegítima, el señor Jorge Rodríguez, ha el agente de la ONU y su secretario general, señor Antonio Guterres, ha visto bueno para que se abra el fondo de 3.200 millones de dólares comprometido desde el año pasado. El presidente de la Asamblea Nacional ha dicho que el beneficiario de 3.200 millones de dólares va a atender la emergencia humanitaria en Venezuela. Recordó que este fondo fue aprobado en 2022 por ambas delegaciones, quienes firmaron un acuerdo social y para el mantenimiento del servicio y de generación eléctrica. Dijo que afortunadamente y a propósito de que iban a acuerdo, la ONU les informó que el secretario general había dado su visto bueno para que se abra el fondo social mecanismo. Son 3.200 millones de dólares que estarán dirigidos a educación, salud, estará dirigido también a la recuperación del sistema eléctrico nacional y en parte el servicio. En algún momento habrá otros acuerdos, ha dicho Jorge Rodríguez. Esto no es un acuerdo incompleto, señaló el parlamentario. Sin embargo, afirmó que vamos a un proceso de reinserción, pero en los cambios que esta constitución, caminos que esta constitución establece. Así que Jorge Rodríguez habrá posibilidad de otro aspecto, de otros elementos, de otros acuerdos. Y el tema de Guterres es importante porque son fondos dirigidos a los problemas de la población venezolana. Vamos a escuchar Notiaudio El Pitazo, alianza informativa entre esta organización y Siempre Venezuela. Notiaudio El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Luis Fernando Araújo. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión del Notiaudio El Pitazo. A continuación, las informaciones más destacadas. El integrante de la delegación de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blight, informó que el preso político Roland Carreño fue liberado a las 11:50 del miércoles 18 de octubre. Asimismo, se conoció sobre la liberación de Juan Requesens. Blight señaló que en esta primera ronda de excarcelaciones también fueron incluidos los presos políticos Marco Antonio Garcés, Euriniel Rincón y Mariana Barreto. Las liberaciones de estos 5 activistas políticos fueron las primeras después del acuerdo firmado por la delegación de la Plataforma Unitaria de Oposición y la comitiva del gobierno de Maduro. Estados Unidos anunció el levantamiento temporal de varias sanciones que pesaban sobre Venezuela, incluidas las del sector petrolero y el gas. La administración de Joe Biden advirtió que la suspensión de sanciones sobre el petróleo y el gas estará vigente 6 meses y que podría reconsiderar la decisión si no se resuelven las inhabilitaciones y si no se liberan a los presos políticos estadounidenses en Venezuela. Jubilados de Petróleos de Venezuela llegaron nuevamente a Caracas para sostener un nuevo encuentro con representantes de PDVSA y una subcomisión de asuntos laborales y seguridad social de la Asamblea Nacional. Reiteraron su petición de recibir bolsas de alimento mensual que no les entregan desde hace 4 meses, asistencia médica y el dinero reunido en su fondo de pensiones. Esta propuesta fue entregada a Gabriela de Silvestre, quien es directora ejecutiva de salud de PDVSA, para que sea estudiada de cara a un nuevo encuentro la próxima semana. Los primeros 127 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos aterrizaron la tarde de este miércoles en Venezuela, como parte de un acuerdo migratorio firmado por ambos gobiernos para efectuar de manera ordenada, segura y legal vuelos de repatriación. El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, a las 4:26 hora local. Ernesto Pacheco, quien es director del Hospital Universitario Miguel Orá, fue presentado ante el Tribunal Primero de Guanare por su supuesta vinculación con el tráfico de fentanilo y otras drogas de uso hospitalario sustraídas de ese centro de salud. Pacheco fue imputado por la comisión de 3 delitos: apropiación o distracción de bienes del patrimonio público, tráfico de sustancias estupefacientes en modalidad de comercialización y asociación para delinquir. Asimismo, el tribunal le dictó a Ernesto Pacheco una medida privativa de libertad y ordenó su reclusión en el Centro de Detención Preventiva de la Comandancia General de la Policía de Portuguesa. Amigos, y hasta acá llegamos con esta emisión del Notiaudio El Pitazo.
recuerda hacerte super aliado para mantener vivo el periodismo independiente en Venezuela. Narró para ustedes Luis Fernando Araujo. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, fue Notiaudio El Pitazo, alianza informativa entre esa organización y Siempre Venezuela. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela, Siempre Venezuela. Bueno, poco duró la luna de miel entre el gobierno de facto y la oposición que firmaron el acuerdo en el Caribe latinoamericano, en Barbados. Y digo que poco duró porque ayer Maduro dijo unas cosas a través de los canales de comunicación, señalando fuertes críticas contra Lester Toledo, y quiso hacer entender que fue la misma oposición la que impidió que Lester Toledo, miembro de la comisión que representa la plataforma unitaria en este diálogo de México, firmara o participara en la conversación. El coordinador de la representación opositora en las negociaciones con el gobierno, Gerardo Blay, calificó de falsas las aseveraciones que formuló Nicolás Maduro la noche de ayer cuando dijo que uno de los miembros de la delegación de la plataforma unitaria, Lester Toledo, no firmó ni tuvo que ver con el acuerdo suscrito en Barbados. Durante las palabras, Maduro indicó que los miembros de la parte opositora no quisieron que Toledo firmara el acuerdo para no manchar el proceso. Dijo textualmente esto: al final, la oposición decidió 8-1 que no ingresara para que no manchara de estiércol este documento, dijo Maduro ayer. Hoy, haciendo uso de sus redes sociales, Blay desmintió a Maduro y explicó a la opinión pública que quienes se negaban a firmar el acuerdo, si lo hacía Lester Toledo, eran los representantes de Maduro, que según dijo, priorizaron sus posiciones personales a los intereses del pueblo venezolano. Nunca hubo en nuestra delegación ninguna votación. Lester Toledo es delegado designado por nuestro equipo por voluntad popular. Informado debidamente al facilitador noruego, Toledo participó activamente en la construcción de todo el texto del acuerdo parcial firmado en Barbados, ha dicho el exalcalde de Baruta. También explicó que Toledo, por responsabilidad y amor por su país, luego de haber trabajado mucho para que se diera el acuerdo en conjunto con su partido Voluntad Popular, tomó la decisión de que se firmara aún sin él, estando en Barbados para hacerlo. Lester Toledo es delegado designado por su partido y como parte de la delegación continuará trabajando en nuestro equipo, tanto para velar para que se haga lo acordado y que se cumpla y se haga realidad lo firmado, como en la siguiente fase del proceso. Digo también que parte de la promoción de un discurso público de unidad y tolerancia del que Maduro habló consiste en decir la verdad y respetar las pautas del proceso de negociación. Esto ha dicho Gerardo Blay. Así que lo pilló en la mentira y no lo perdonó. Dijo que esta era una situación totalmente manipulada por el presidente de facto. Ahora, en otro tema, Andrés Caleca, candidato a las primarias, ha dicho que sea quien sea el que resulte elegido en los comicios del próximo 22 de octubre, este debe garantizar una unidad fuerte, buscar a quienes no participan en el proceso y a toda la ciudadanía descontenta con los temas políticos. Si el candidato arranca por desconocer lo que acaba de hacer la plataforma democrática, empezaríamos mal. El candidato tendrá que partir de esta negociación para avanzar, reconociendo la legitimidad de la comisión negociadora, dijo durante una rueda de prensa el día de hoy. Caleca dijo que de ganar los comicios opositores, procurará conformar una gran coalición nacional para el cambio. Hacemos un balance, ha dicho él, positivo desde el punto de vista político. Lo que ha ocurrido en los últimos meses pasará a la historia como el inicio del proceso a la democratización venezolana, dijo a los medios de comunicación.
Le pedimos a nuestros compañeros de la oposición que sea cual sea el resultado y el ganador, esté claro que a ninguno de nosotros se nos puede permitir estar aislados y sin la amplia unidad de los que participaron en las primarias, podemos avanzar hacia la derrota de Maduro en el 2024 y la reconstrucción del país, afirma Caleca. Andrés Caleca también señaló que el proceso desarrollado por el gobierno de facto de Nicolás Maduro ha hecho todo lo posible para evitar que el ciudadano se entere del proceso opositor. Estas son unas primarias que han sido tiroteadas a discreción desde el mismo momento en que fueron convocadas. Detalló que la gente no ha tenido información en tiempo real y que han tenido que cambiar los centros de votación porque el gobierno ha amenazado a los dueños de lugares que han sido designados. El candidato espera que la maquinaria del oficialismo no intente sabotear el proceso de primarias del 22 de octubre. Esperamos que dejen votar a la gente en paz. El dirigente de la unidad dijo que es necesaria esta para acabar la llamada revolución. Destacó que el oficialismo violó la Constitución desde que llegó al poder y terminó convirtiéndose en una maquinaria clientelar sin contenido. Como nosotros lo habíamos previsto, el regreso a la ruta electoral es el inicio del regreso a la política. Abandonar la ruta fue un error grave que felizmente se ha resuelto, ha dicho Andrés Caleca en su presentación. Ahora hay un elemento importante. La plataforma unitaria, a través de su vocería, hoy ha dado una rueda de prensa y ha recordado a todos los precandidatos a las primarias que se comprometieron a respetar el resultado. Para muchos es un mensaje a García. Interprete usted a quién es. Vamos a escucharlos. Allí hay un documento que está firmado y esos candidatos lo suscribieron y tienen que ser responsables por lo que suscriben. Nosotros somos responsables por lo que suscriben los candidatos de la plataforma y todos los candidatos de la plataforma están en el compromiso de reconocer los resultados y, por supuesto, acompañar al candidato que resulte ganador. Si algún candidato no honra su compromiso, es responsabilidad de esa persona y tendrá que responder ante el país por su forma de actuar y asumir las consecuencias de las decisiones que tomen. Sin embargo, nosotros, por supuesto, en el ánimo siempre de que este proceso sea amplio, sea participativo, estamos dispuestos pues a escuchar todas estas propuestas porque para nosotros la unidad es el compromiso fundamental. Bueno, para muchos es un mensaje a García, un mensaje dirigido a el candidato del Partido Acción Democrática, Carlos Prosperi, quien ha venido quejándose por el tema de la organización del proceso de primarias. Prosperi ha tenido acervas críticas a la Comisión Nacional de Primarias por el tema de los centros electorales, centros de votación. Considera que muchos de sus votantes no van a poder ejercer el derecho al voto porque se encuentran los centros electorales ubicados en zonas lejanas a los centros tradicionales de votación y a las zonas populares. Así lo ha dicho Prosperi, pero ha ratificado durante el día de hoy su compromiso con las primarias, su voluntad unitaria y sobre todo su deseo de que esto lleve a un resultado claro, un candidato o una candidata capaz de derrotar la maquinaria y al presidente de facto Nicolás Maduro. Veamos las declaraciones de Carlos Prosperi sobre el llamado a la unidad de la oposición. Que mi compromiso es con cada uno de ustedes, a los alcaldes en ejercicio de funciones, a los gobernadores que cuenten que a partir del domingo 22 en la noche, aquí nacerá una nueva oposición que tiene que integrar, que tengan la tranquilidad y que sus espacios tienen que ser respetados. A cada uno de esos gobernadores y alcaldes que hacen un esfuerzo, bien sean electos dentro de la plataforma unitaria o dentro de la Alianza Democrática, hoy necesitan de nuestro respaldo. Hoy necesitan de un gobierno que garantice la descentralización y por ende, a partir del domingo en la noche, empezaremos a hacer anuncios al pueblo de Venezuela de cara a lo que tiene que ser una gran unidad
por encima, les repito, de un partido y de una aspiración personal. Bueno, ahí está Carlos Prosperi con su visión sobre el tema electoral. Lo cierto del caso es que nos faltan pocos días para este proceso de primaria. Hoy es jueves 19 de octubre y las primarias se celebran el 22. O sea que realmente faltarían 3 días para la realización de las primarias y obviamente esto tiene nervioso a más de uno llámese candidato, llámese oposición, llámese régimen de facto. Todos de alguna manera tienen un cierto grado de nerviosismo porque las primarias ahora dependen de la capacidad de movilización del pueblo venezolano para ejercer su derecho al voto. Y es por eso que hacemos nuevamente, reiteramos nuevamente el llamado para que ejerza usted ese derecho y participe también en el tema de las primarias. Otros que llamaron a la votación fueron los trabajadores de la CBG, movimientos sindicales, Vamos, de la Ferrominera del Orinoco, la Comunidad de Coincidencia, la Casa de la Libertad y Amplitud Sindical, desde el Estado Bolívar, hicieron un llamado a los trabajadores de las empresas básicas, así como a la población en general, para que acudan este domingo 22 de octubre a los centros de votación destinados para las primarias convocadas por la oposición de cara a las presidenciales del 2024. César Soto, trabajador decidor, señaló que se nos abre una gran oportunidad a los trabajadores del país y esta oportunidad va basada en la ruta electoral y esa línea que ha venido trazando durante largo tiempo para que se cumpla este 22 de octubre, donde el pueblo elegirá, escúchese bien, porque es el actor principal este 22 de octubre, el pueblo elegirá a su candidato para enfrentar la criminalización que se viene cometiendo en este país para derrotarlos y sacarlos del poder. Así que nuestro compromiso es grande. Trabajadores no caigan en vacilación, no caigan en desmotivación por el mensaje del régimen. El 22 todos debemos salir a votar para elegir a nuestro candidato e ir a las elecciones presidenciales de 2024 para sacarlos del poder. Mientras tanto, Luis Medina, empleado de Arcasa, recordó las condiciones de quienes actualmente laboran en las empresas básicas. Sea cual sea, el compromiso es nuestro y nosotros somos los más desasistidos y por eso los exhortamos, motivamos y queremos que ustedes cumplan ese papel y deber ciudadano porque en realidad necesitamos recuperar la calidad de vida, el bienestar social, lo más importante, elevar la producción del parque industrial de Venezuela y recuperar el poder reivindicativo de los trabajadores. Se preparan diversas movilizaciones por parte de los trabajadores, quienes van a caminar kilómetros para hacer una gesta de acceso a los votos en este 22 de octubre en el marco de este proceso de primaria. Queremos dejar claro esta situación. Hay un proceso de negociación entre el gobierno norteamericano, el gobierno venezolano y actores políticos de este Estado. Bueno, nosotros los venezolanos, independientemente de las negociaciones que estén haciendo, tenemos un compromiso con nuestro país, con nuestros viejitos, con nuestros abuelos, con nuestros hijos, con las nuevas generaciones y nosotros no nos vamos a frenar frente a nadie el próximo domingo. Así que participación y más participación es lo que llaman los diferentes líderes del proceso. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre Venezuela. El Colegio Nacional de Periodistas, a través de la red social X, se pronunció sobre la liberación de presos políticos por parte del régimen de facto de Nicolás Maduro. El CNP saludó la liberación del periodista Roland Carreño, además de la de Juan Requesén, Marco Antonio Garcés, Euronel Rincón y Mariana Barreto, la noche de anoche. Asimismo, detallaron que hacen votos para la liberación del resto de los presos políticos en el marco del respeto por las libertades y los principios democráticos garantizados en nuestra Constitución. Ha sido el pronunciamiento del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela sobre este importante avance en la liberación de presos políticos. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela Siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. Resulta que hoy había una actividad de cierre de campaña de María Corina Machado en Los Caobos, en La Candelaria, en la ciudad de Caracas.
Esta actividad no se ha podido realizar porque grupos colectivos rodearon las instalaciones del Patronato San José de Tarbes, donde se iba a realizar esta actividad, y tienen secuestrado al equipo de prensa y asistentes al evento. Es evidente que estas acciones desdicen mucho de la promesa de participación, tranquilidad y paz electoral que hizo el gobierno. Así que en este momento hay violencia electoral en el acto de campaña de María Corina Machado. No han dejado ni han permitido que se acerque al colegio. Repito, en Los Caobos, La Candelaria, San José de Tarbes, que se encuentra rodeado de colectivos que han amenazado agredir a los presentes en este evento. Sí, esta es la Venezuela que nos saca estos hechos nos sacan de la fantasía, de la irrealidad, de pensar de que, bueno, a lo mejor el gobierno sí cambió. No, no. La gente sigue igualita, no ha cambiado para nada y ocurren hechos de violencia electoral como este. Es evidente que es inaceptable, pero bueno, estamos en la recta final de las primarias. Bueno, Colette Capriles, quien es analista y especialista en el tema social, profesora de Filosofía Política y Ciencias Sociales, revisa los acontecimientos suscitados por el Pacto de Barbados. Ella señala que la premisa fundamental del proceso es que el alivio de las sanciones y la reinserción de Venezuela en el ámbito internacional va a depender del apego que pueda tener el régimen a los principios constitucionales. Esa ha sido la negociación siempre, agrega. También señala que algunos detractores de la negociación cuestionan que el acuerdo sea para que el gobierno se comprometa a respetar la Constitución. Lo más interesante es que son ellos mismos los que dicen que es un gobierno. Entonces, ¿qué mejor desenlace para una negociación que pueda construir una ruta hacia la recuperación de la Constitución? Eso es lo más valioso de este último acuerdo, que claramente dice que se está en un camino de reconstrucción institucional y constitucional, que en el fondo no es otra ruta sino la redemocratización. Ella afirma que no se puede especular sobre las razones por las cuales la política norteamericana tiene un nivel de claridad hoy y por qué no antes. Sabemos que había toda clase de obstáculos en la política doméstica de los Estados Unidos y no podemos desestimar, afirma Colette Capriles, cuál es la visión que tiene el gobierno norteamericano. Había una idea de una negociación que era un todo o nada, lo cual no es una negociación. Lo que ha ocurrido es que dentro de la oposición han variado las posiciones fundamentales y han coincidido en que hay una oportunidad de construir una ruta electoral que funcione para Venezuela. Coincide ella, según lo ha afirmado, que habrá un mecanismo de seguimiento y verificación de los acuerdos. Aquí hay evidencia de que ya hay un mecanismo de verificación y seguimiento que está diseñado y que ahora hay que darle fuerza. La comisión de verificación y seguimiento va a ser importante, una garantía de que los acuerdos se cumplan. Sobre el tema de la coordinación con la comunidad internacional, afirma que hay que tener un punto de vista prospectivo sobre esto. Cree que es hora de que la región se active y apoye el acuerdo, que se involucre un poco más los gobiernos de América Latina para facilitar esto. Viene un camino espinoso porque el seguimiento del acuerdo es muy serio y necesita mucha cooperación internacional para eso. Es parte de las declaraciones de Colette Capriles sobre este tema del acuerdo en Barbados. Vamos a escuchar una entrevista que le hicimos a Luis Hernández. Él es el representante de los gremios del sector petrolero en Venezuela. Y bueno, vamos a revisarla y a coordinar en este bloque esa situación. Pero antes, veamos las declaraciones de los candidatos Pino y Almeida, candidatos a las primarias, que mientras los demás candidatos están en la búsqueda del voto, en el cierre de campaña, en actividades políticas diversas, estos candidatos a las primarias
hoy han criticado las primarias. Y uno se pregunta, bueno, entonces, ¿para qué están dentro de las primarias? Hubiesen renunciado. Ellos aseguraron que estos comicios previstos para el 22 de octubre no lograrán el objetivo de garantizar un candidato unitario ni unificar la oposición por los sectarismos que partidos políticos han aplicado contra los independientes que forman parte del proceso. El problema neural con las primarias presidenciales es que no se logró conectar con el 85% de los venezolanos. Nosotros pensamos que cuando nos postulamos tendríamos un procedimiento justo y equitativo en el que se abrirían los partidos políticos para dar igualdad de condiciones a los abanderados independientes. No nos permitieron conectar con el grueso de los venezolanos que quieren el cambio. Es que la conexión se hace mediante la campaña y la estructura de campaña. Si usted no hace campaña, si no se promueve, si no habla con la gente, si no se reúne con la gente, si no convoca gente, ¿cómo va a lograr esa conexión? Esperando que los demás hagan el trabajo. Bueno, es la crítica que hago yo, no sé. A juicio de la candidata Pino, las primarias perseguían la unificación de toda la oposición. Lograr la alternatividad de la ruta electoral, y esto no se ha logrado, esta conectividad no se logró, no se conquistó, y eso lo vamos a ver con estos números que vamos a observar el día domingo. También afirmó que una persona que resulte electo bajo un bajo margen de votos no tendrá la legitimidad necesaria para asumir el liderazgo de toda la oposición venezolana. Al ahondar en la falta de equidad a todos los aspirantes, la abogada señaló la exclusión de las que fueron víctimas del debate hablan los candidatos. También mencionó la suspensión del evento propuesta para Venezuela por la falta de participación de 3 de los candidatos. La Comisión Nacional de Primarias afirma nos ha apoyado, pero hay situaciones políticas que no permiten aflorar las candidaturas y rostros nuevos. Pino también recordó que hasta el momento no han debatido un mecanismo de sustituciones en el caso de que la persona electa es imposibilitada de inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral. Este mismo reclamo lo ha sostenido el candidato Carlos Prosperi de Acción Democrática desde el día pasado. Por su parte, Carlos Almeida enfatizó en que más allá de las diferencias en el desarrollo del proceso se mantienen en la ruta electoral, incluso más allá de las primarias, dentro de la vía electoral todo, fuera de ella nada. Yo no sé qué opinan ustedes, pero una candidatura se construye, una candidatura comunica, una candidatura se reúne, una candidatura busca en la calle los votos. ¿Qué pensaba Pino o qué pensaba Almeida? Que los votos iban a llegar solos y que los partidos políticos iban a poner su plataforma para que ellos tuviesen la posibilidad de llegar a ese electorado. Creo que ahí se equivoca. Yo no he visto partido político que le dé acceso a el sector independiente para que busque sus votos. Creo yo que ese es un trabajo de los candidatos. Es obviamente lo mínimo que se le pide a los candidatos. ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Cuáles son sus elementos? Yo no conozco de Almeida su propuesta, y eso que he estado muy pendiente del tema de las primarias. De Pino algunas cosas. Pero en esa ruta de la negatividad, en esa ruta a 3 días del proceso electoral, afirmar que las condiciones fueron desventajosas y que ellos no tuvieron oportunidad, por favor, estamos miando fuera de pote, como dicen en la tradición venezolana. Bueno, hay un elemento importante. Vamos a escuchar esta posición sobre la consignación en la Fiscalía de la República de una solicitud por parte de comunidades indígenas de investigación por el asesinato de indígenas en Yapacana. Escuchemos esta posición de Provea y otros grupos relacionados con el tema de la protección de derechos. Oner Ortiz, coordinador de pueblos indígenas de la organización Foro Penal. Hoy, 19 de octubre, nos encontramos a las afueras del Ministerio Público una vez que fue consignado la denuncia del vil asesinato de Luis Manuel Higuera, quien, recordemos, fue asesinado por funcionarios, de acuerdo a los testigos y heridos que ocurrieron en esta situación que ocurrió en el sector El Cacique, en el Parque Nacional Yapacana. Nos
encontramos junto con su padre, Usmar Higuera, y su madre, Ingrid Moreno, al igual que Roberto Yavenape, coordinador de la COIBA. Uno de los hechos resaltantes es que hasta los momentos ninguna persona de las 3 que oficialmente han sido asesinadas en este hecho desproporcionado por demás, donde fueron utilizadas armas de guerra contra las personas, y que incluso dentro del acta de defunción así lo establece, armas de proyectil, no han venido aquí al Ministerio Público, y el Ministerio Público a su vez no ha informado que hasta los momentos no se había abierto un caso sobre esta situación, no solamente sobre el caso de Luis Manuel, sino de los otros hechos lamentables que ocurrieron con los otros 2 personas. Bueno, lamentable esa situación. ¿Cómo es posible que el Ministerio Público ni siquiera por noticias crímenes haya iniciado y abierto una investigación sobre el asesinato de 3 indígenas venezolanos en Yapacán? 3 que conocemos, pero hay versiones que indican que fueron más, pero han sido ocultos estos casos por la mediática del régimen de facto. El alto comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Volker Turk, saludó hoy los acuerdos firmados por la administración de facto de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria opositora en Barbados, al tiempo que alentó por una aplicación rápida y plena con el apoyo de la comunidad internacional. En un comunicado, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que confía en que el acuerdo sobre garantías electorales actúe como catalizador para la reconstrucción de la confianza y ayude a promover los derechos humanos en Venezuela. Destacó que su oficina está dispuesta a acompañar estos esfuerzos. Turk saludó la liberación de algunos presos políticos en las últimas horas y reiteró su llamado a la liberación rápida e incondicional de todos aquellos privados de libertad arbitrariamente que se encuentran bajo sanción del régimen. Además, celebró la flexibilización de algunas sanciones sectoriales unilaterales, dado su impacto en las personas, y pidió que se revise más a fondo en este aspecto. La administración de facto y la plataforma unitaria firmaron el martes 2 acuerdos parciales que son objeto del análisis por parte de Volker Turk, representante, comisionado, alto comisionado de las Naciones Unidas para el tema de los derechos humanos. Vamos a ver este reporte. Se trata de la posición que tienen los trabajadores de las universidades del país. A través de sus federaciones han dicho algo claro: las universidades no tienen recursos para cancelar los aguinaldos de sus trabajadores, ha asegurado Adrián Bolívar, dirigente sindical. Veamos cuál es esta posición. De Recursos Humanos, a Efraín, le decía, por decir el caso de la universidad, y las universidades que no han cancelado el bono de fin de año, yo le decía que si las autoridades tenían esos recursos en su poder, o en las cuentas de las universidades, mejor dicho, ellos me dijeron que no, que solo lo que hace la universidad es elaborar la maqueta y autorizar para pagar los TXT que ellos elaboran. Las universidades no están recibiendo recursos por ese concepto, solo la autorización. Ellos autorizan y entonces pagan por el sistema patria. Es decir, que todos los recursos que son asignados a los trabajadores universitarios son canalizados por el sistema maqueta. Las universidades simplemente están funcionando como un órgano de elaboración de nómina, elaboración de información, lo pasan al ministerio y el ministerio lo pasa al sistema patria para su cancelación. Bueno, ahí está, no hay plata para pagarle los aguinaldos de fin de año a los trabajadores del sector educativo superior. Así que las cosas se presentan muy frustrantes para este cierre de año. Otra situación frustrante es la de la educación media y básica en el estado Táchira. Ingrid Porras, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, ha dicho que a pesar de que la zona educativa Táchira está autorizando la asistencia de los docentes a asambleas por la procura y la lucha por sus derechos, algunos directores de centros educativos pasan por encima de esta decisión y pretenden sancionar a los educadores. Reportó casos de colectivos y individualidades que amenazan a los maestros, que presentan las constancias de asistencia a las asambleas.
Ante esta situación, la gremialista recomendó levantar un acta relatando el hecho para que tales directivos puedan ser llamados a la Inspectoría del Trabajo. Por otra parte, Porras informó que el magisterio apoya a los docentes para que puedan acordar con los directores un horario de asistencia de máximo 3 días, debido a las dificultades que tienen para trasladarse y alimentarse. Porras indicó que en una reunión con representantes de la zona educativa Táchira, sugirieron un cronograma de asistencia según la necesidad de los docentes. También plantearon el respeto a la asistencia de las asambleas por parte de los maestros, cuya constancia debe ser entregada y recibida por los directores de los planteles. El profesor Evencio Zenón, miembro de la coalición sindical tachirense, denunció que un grupo de directores pretenden violar la Constitución y las leyes al negarse a recibir la constancia que expide el gremio cada vez que el docente asiste a estas reuniones. Así que imponen un horario mosaico y ahora no respetan las reuniones de los docentes con sus gremios. Vaya situación. Hace falta mucho trabajo en la Venezuela de hoy para recuperar las libertades y garantías democráticas y evitar la violación de derechos humanos en el país. Con esta información cerramos nuestra edición vespertina. Como siempre, lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal que nos permite llegar a ustedes todos los días a través de un trabajo realizado por Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación y supervisión de su servidor, Alan Peralta. Nos despedimos a las próximas ediciones de Siempre Venezuela, mañana viernes, cierre de semana, en la ruta de las primarias y esperando más noticias. Un gran abrazo, que tengan muy buena noche. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.